Saludos. Mañana se presentará en el Salón de Actos de la sede de los sindicatos en Arrecife un documental que narra, de alguna manera, la historia del sindicalismo en nuestra isla. Un documental en el que se va a analizar o se va a reflejar la trayectoria de los principales líderes sindicales que ha tenido a lo largo de su historia la isla de Lanzarote. Hoy vamos a hablar de eso y lo vamos a hacer acompañados precisamente por una de las figuras históricas del sindicalismo lanzaroteño. Me refiero a Ramón Pérez Ferray, un hombre histórico de Comisiones Obreras. Buenas tardes, Ramón. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Fue en dos etapas de su vida secretario general de Comisiones Obreras en Lanzarote y también ha ocupado cargos públicos como concejal del Ayuntamiento de Tinajo. Una trayectoria sindical destacada y larga, ya que él ingresó en Comisiones Obreras en 1972, si no me equivoco, y desde entonces siempre ha estado vinculado al sindicato. Ahora ya no está en activo porque él ha decidido, a pesar de que es muy joven, ha decidido dar ese paso, pero sí es verdad que es un referente. Ramón, gracias por estar aquí con nosotros y me gustaría preguntar en primer lugar cómo se ve ahora desde la óptica de una persona que está ajena o separada o alejada o más, o al menos no en primera línea del sindicato, cómo se ven las cosas ahora. Bueno, las cosas pues se ven bien. Yo creo que el sindicato pues en concreto está saliendo adelante un poco como yo pensaba. Yo en ese sentido estoy bastante contento y creemos que bueno, que también los tiempos han cambiado, las cosas son diferentes a como se hacía antes y yo creo que está en la buena línea, sinceramente en la buena línea. Decía yo que se va a presentar mañana un documental que resume un poco la historia del sindicalismo en Lanzarote. Sí, eso es una idea que teníamos en el sindicato desde hacía bastantes años, con la idea, partiendo de que no hay ningún documento, pues antes, porque antes no existían los medios que hay hoy en día, y queríamos hacer algo donde quedase ahí como la historia y que hubiese en el fondo también un reconocimiento para aquellos trabajadores y trabajadoras, dirigentes sindicales que en diferentes procesos y sobre todo en diferentes sectores pues contribuyeron a que el movimiento obrero en Lanzarote realmente pues sea lo que hoy en día es, ¿no? Comentábamos nosotros antes de comenzar esta entrevista un hecho ocurrido entre los años 78 y 80, no hemos logrado ponerle la fecha exacta, en concreto un incidente ocurrido en las inmediaciones del castillo de San Gabriel de Arrecife, donde un grupo de trabajadores y trabajadoras, supongo yo, del sector sardinal, volcaban un camión que transportaba sardinas y lo volcaban en medio de una protesta de carácter sindical. Quizás fue esa la estampa, digamos, más llamativa o más simbólica de la lucha sindical que se ha vivido históricamente en Lanzarote. No, ha habido muchos momentos históricos que son para recordar y precisamente el documento es lo que pretende hacer, ¿no? De que quede ahí plasmado, ¿no? Y ese reconocimiento a esas mujeres que eran verdaderas jabatos y también a los hombres, a los compañeros. Lo que se dio en ese momento estábamos en un proceso de negociación del convenio colectivo de los barcos sardinales, los trabajadores que trabajan para los barcos sardinales, y pues lo que ocurre es que no hay acuerdo y comenzamos a hacer presión y demás, lo que pretendía la patronal por un lado y lo que pretendíamos los sindicatos y los trabajadores por otro. Al final, pues dentro de las acciones a realizar, pues se hizo eso, donde, bueno, pues en un momento determinado los barcos que venían descargando la sardina de barcos que estaban en el muelle viejo y tenían que pasar por el muelle frente al Cabildo Viejo, el otro puente al lado de las bolas, ¿no? Pues bueno, pues eso ahí todo un camión cargado de sardinas se volcó por parte de los trabajadores. Sí, fue algo espectacular.
Sobre todo, bueno, pues tal vez algunas cosas que se realizaron no eran las deseadas, ni tampoco era la pretensión hacerlo, pero salió así. Pero también en estas cuestiones de las movilizaciones, de las reivindicaciones y las formas de las protestas, las formas de hacerse notar, había que destacar también el papel fundamental que jugaron las trabajadoras de las conserveras, que eso ya fue tiempo antes, ¿no? Y el encierro en el cabildo, también el cabildo de los trabajadores de la pesca y la solidaridad y participación de las trabajadoras de las conserveras, que aprovechaban la hora de comida que tenían, salían y en vez de irse a comer venían todas con sus uniformes caminando desde la fábrica de Linares por ese camino, esa carretera para abajo, la de Rocal, la Ojeda, Garavilla, y se encontraban todos como apoyo a los trabajadores del sector sardinar, de los trabajadores del mar, que estábamos encerrados en el cabildo, en la parte del cabildo, que estuvimos varios días encerrados en el cabildo. ¿Recuerda usted alguna otra protesta así llamativa de Bueno, aquella época? pero que esta llamativa había muchísimas, ¿no? Recuerdo algo que todavía se me ponen los pelos de punta, que era, eso fue porque fue a la hora, una hora de más de las 2:30 de la madrugada, cuando estamos también en un proceso de negociación por el mes de agosto del convenio colectivo de los barcos sardinales, y una empresa determinada, un armador, iba a llevarse, bueno, se iba a llevar, contrató marineros, aparte de la plantilla que tenían, de los que tenían enrolados, enroló nuevos marineros para, de alguna forma, romper la huelga que teníamos y llevarse el barco, ¿no? Del muelle. Y bueno, pues eso, estamos vigilantes porque sospechamos algo, ¿no?, de ese patrón, no de ese armador en concreto, sino de todo. Y bueno, pues estamos vigilantes y eso nos sirvió para posibilitar que no se pudiesen llevar el barco, que ya estaban los marineros enrolados nuevos para llevarlo, ¿no?, una nueva tripulación, porque los que estaban en huelga, entonces pues una forma de llevar el barco es sacarlo del muelle. Eso, pues teníamos un coche también previsto con un altavoz muy potente colocado, preparado, y estamos de guardia en la sede del sindicato, cuando estábamos en la calle Real. Y salimos corriendo, cuando se nos avisa la vigilancia que teníamos, salimos corriendo y pusimos dando vuelta a todas las calles de Valterra, donde estaban la mayoría de los marineros, para que en ese momento todo el mundo se fuese al muelle porque se iban a llevar el barco que da. Pues todo el mundo se lanza de la cama al suelo, y del suelo baja las escaleras o la parte baja y corriendo todo el páramo. Y mujeres y todo, en pijamas y tal, corriendo, muchas de ellas en niños en brazos, para intentar, porque nos dependía la vida, para impedir que el barco fuese a salir, para agarrarse a los cabos, y así se hizo del barco, para que no se lo pudieran, tenían que arrastrar por la gente y tirar al mar, al agua. Eso es una cosa, fue un momento difícil, muy difícil, un momento complicado, pero de mucha tensión, también de muchísima tensión, y el barco no se lo llevaron, pero nos llevaron gracias a esos marineros, a esa gente que de forma inmediata, pero de una inmediatez increíble, se puso en el muelle, incluido las mujeres con sus críos en los brazos. A mí me recuerda eso de la película 900, donde aparece una de las fotografías de las imágenes, en un momento de la película aparecen los campesinos cuando se fueron a protestar y se levantaron con mujeres y todo enfrente de esa protesta social, ¿no? Ramón, yo recuerdo, seguro que hay otros muchos más, pero de los que yo recuerde, dirigentes sindicales, estoy pensando en estos momentos, estoy recordando las figuras de Miguel Barrios Miralles, Andrés Barreto Concepción, Ramón Pérez Farray. Eran unos líderes sindicales que tenían discrepancias, tenían diferencias, pero que tenían después también unidad de acción para las causas importantes. Sí, eso es cierto, ¿no? Teníamos muchas discrepancias porque discutíamos hasta la forma de sentarnos cuando íbamos a algún tipo de mesa de negociación. La verdad es que eso me parece que es ridículo hoy en día, pero bueno, eso se hacía. Pero al final imperaba lo que es el interés general, que era para lo que estábamos nosotros, para defender el interés general,
por encima del particular o del sindical. Y bueno, y al final siempre pues se reconocían las cosas como tenían que ser. Eso todavía lo sigo echando falta en muchos sitios, que a veces no se hace, se impera, y hablo de forma general a nivel político, que se pone muy por encima la fuerza política, la sigla política correspondiente, que es también legítimo que lo haga, pero a veces se pone por encima de cualquier historia y no se tiene en cuenta el interés general, sino el particular o el personal. Eso sí que me fastidia muchísimo. ¿Observa usted alguna diferencia entre el tipo de lucha sindical que se hacía en esos años? Estamos hablando años finales de la década de los 70, ¿no? Y la que se hace ahora. Ha cambiado, eso ha cambiado porque el mundo industrial ha cambiado también la mentalidad. Yo creo que ya generalmente los empresarios, representados por sus confederaciones empresariales, también han cambiado los que dirigen a eso, y yo creo que ya lo hacemos de otra forma, diferente, porque todas las cosas cambian. Y ahora pues yo creo que siempre es preferible que exista el diálogo por encima de cualquier otra consideración, y una vez agotado el diálogo de forma normal, pues parece que es legítimo que cada uno tire por donde quiera tirar, pero en principio debe agotarse siempre el diálogo. Eso es muy recomendable y además da siempre buen resultado, siempre hay que agotar el diálogo. ¿Y qué ha cambiado con respecto a antes? Pues sí que ha cambiado. Antes posiblemente no había esa consideración, o entendíamos que por el hecho que ser empresario un poco más o menos ya era enemigo de los trabajadores, y eso es otro concepto que ha ido variando, por suerte, en el tiempo. Un empresario será el empresario, lo que se quiera, pero no es el enemigo, sino, bueno, él defiende sus intereses y los trabajadores, por medio de las organizaciones sindicales, defienden lo suyo. A ver en qué punto nos encontramos, en qué punto tenemos discrepancia y cómo lo podemos arreglar, pero no, es que no se podía ir a un sitio sin antes sentarse, pues plantear ya dificultades, incluso hasta para poder sentarse, ¿no? Eso ha cambiado, eso ha mejorado. Las relaciones, diríamos, eso ha mejorado. Eso ha mejorado bastante. Y supongo que también acompaña los cambios en la ley, los cambios legislativos, que ahora pues han dado más poder, al menos para negociar a los sindicatos, ¿no? No, ahí yo creo que hemos retrocedido, porque la reforma que se hace... Yo estoy hablando desde el año 70 en adelante, ¿no? Bueno, al principio sí, claro, en ese entonces sí, porque el Estatuto de Trabajadores pues abre esa posibilidad, porque anteriormente eso no se podía hacer. Por eso digo. A partir del Estatuto que se ha aprobado y tal, como una ley orgánica y tal, pues luego, lógicamente, pues sí se da esa posibilidad como interlocutores sociales para crear, era necesario, igual que se hizo la Constitución, pues darle funciones a lo que son los diferentes movimientos sociales, organizaciones, como las empresariales lo tienen, como lo tienen los sindicales, lo tienen los partidos políticos. Eso ya nos los daba en cierta medida cuando se legalizaron los sindicatos en el 77, en marzo del 77, igual que se legalizaron los partidos políticos y todo tipo de asociaciones, y luego pues el desarrollo que se hace posteriormente con el Estatuto de los Trabajadores. ¿Están los sindicatos ahora, en general, en un buen momento, o cree usted que el movimiento sindical está en crisis? Yo creo que el movimiento sindical ahora está en un buen momento, pero no de lo todo deseado, es decir, porque hay muchísimos problemas, ha habido muchas reformas que han debilitado las organizaciones sindicales, que el gobierno en su momento pues lo hizo pensando en que hacernos desaparecer. Esa es la realidad, hay que decirlo abiertamente, debilitar de una forma donde no estuviésemos, pero no estábamos, ¿no? Lo cual, si a ti te quita la capacidad de poder discutir, negociar con quien tienes que discutirlo legalmente, que es con lo que es la patronal, pues poco pinta en la sociedad. Y esa debilitación la tenemos, ¿eh? Los sindicatos han quedado muy debilitados después de la reforma laboral que se ha hecho de última. ¿Eso se puede recuperar? Pues no lo sabemos. Eso pensamos que las fuerzas políticas que están gobernando hoy en día, bueno, pues es uno de los compromisos que tenían con los ciudadanos, con los trabajadores. Yo no sé si lo van a hacer al final o no lo van a hacer. Y colocar las cosas como debían de colocarse, sin abuso pues, de una parte ni de la otra parte, simplemente que cada uno tenga el papel de jugar en esa sociedad que le corresponde, ni más ni menos. Y yo
yo creo que eso se nos ha debilitado, efectivamente. Y aún con eso, los sindicatos son necesarios y yo creo que están haciendo un papel social en esa sociedad en que nos ha tocado vivir. ¿Cómo se explica usted, Ramón, el hecho de que, existiendo los sindicatos como existe, surja un movimiento como las Kelly con la fuerza y logre tener la fuerza que tiene? O sea, podemos deducir que la existencia de las Kelly representa un fracaso del movimiento sindical. No, yo creo que no. Yo que llevo muchísimos años, he estado muchos años con responsabilidades dentro de la organización y además, pues bueno, pues he tenido responsabilidades a nivel de Canarias y he viajado también bastante a la península, incluso en algún sitio extranjero. Yo estoy convencido que no. Cualquier movimiento social, laboral y de otro tipo, que sea para mejorar condiciones, que sirvan para concienciar y para unir, bienvenido sea. Las Kellys no pueden ser nunca enemigos ni de los sindicatos ni de los trabajadores y trabajadoras. Al contrario, es un complemento al trabajo y la labor que realizan los sindicatos. Es un complemento. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que nunca podrá ocupar el espacio que le corresponde a los sindicatos las Kelly, ni los sindicatos pues irán a ocupar el espacio que le pueda corresponder a las Kelly. Como estamos obligados a entendernos y es diríamos, bueno que nos entendamos, pues eso es lo que tiene que imperar sin imposición de ningún tipo. Pretender crecer a costa de desprestigiar a una organización sindical, eso lo lleva mal, porque las dos cosas no son incompatibles, es al contrario, son necesarias, y si son necesarias es un error quien plantea, porque yo lo he oído en algún que otro medio a nivel pues sobre esa expresión, no es que los sindicatos no hacen, los sindicatos no los representan, bueno, pues eso es lo que dirá usted, los sindicatos hoy por hoy representan a los trabajadores y las trabajadoras. Que las Kelly luego como asociación representa, pues sí, bien, me parece bien, pero los sindicatos lo representan. La capacidad para discutir y negociar las condiciones de trabajo es competencia exclusiva de los sindicatos y sus representantes de los diferentes centros de trabajo. Eso está así. Cuando sea necesario cambiar la legislación y cambiar las cosas, pues se cambiará, pero hoy en día es así. Ahora, a partir del principio de que aparecen las Kelly y automáticamente ya no nos representan los sindicatos, eso es un mensaje que se lanza a la opinión pública, a los trabajadores, para confundir, no para otra cuestión, porque que los sindicatos no se han preocupado de las trabajadoras de las camareras de piso, siempre nos hemos preocupado. Los sindicatos no se han preocupado por las cargas de trabajo. Están los documentos que tenemos en el sindicato, no de ahora, de hace muchísimos años, que donde estaban las Kelly con todo eso. Así que no digamos cosas que no corresponden. Si eso es así, y eso cuando se falta la verdad y se pretende por medio de la mentira desprestigiar para tener pues esos apoyos y demás, pues eso yo creo que es un error. Y eso tarde o temprano se pagará. Y lo mismo que ha aparecido desaparecerán. Con ese tipo de criterios, ese tipo de comportamiento desaparecerán, desgraciadamente. Ramón, estamos viendo unos momentos de bonanza económica, afortunadamente. El sector turístico, que es el sector económico más importante de la isla, va bien, y sin embargo las estadísticas del paro siguen siendo preocupantes. ¿Por qué cree usted que no se traduce el buen estado del sector turístico en un incremento de puestos de trabajo en ese sector? Bueno, el sector pues tiene ocupado lo que tenga ocupado, la mano de obra que ocupa. Lo que pasa es que es posible que si la reforma laboral que contempla una serie de modalidades contractuales, los contratos a tiempo parcial, todo ese tipo de cosas, si hiciese como es la realidad del trabajo, pues el paro se reduciría. El problema es que se sigue tirando mucho de contratos a tiempo parcial y luego pues en la práctica se hace mucho más horas, es decir, que el contrato tendría que ser con jornada completa, y eso no es así, eso va en la calidad del empleo y al mismo tiempo no se están disminuyendo las listas del paro. Entonces, hay mucha economía sumergida aquí, esa es la realidad, desgraciadamente, que eso nos perjudica a todos los ciudadanos, a todos los consumidores, incluso a los propios trabajadores, ¿no? Y incluso a las empresas que cumplen con sus obligaciones laborales y fiscales, porque es una competencia leal en el fondo. Un trabajador que no tenga ningún tipo de derecho, que no se pague ningún tipo de
no esté dado de alta la seguridad social para entendernos, pues lógicamente es un competidor, esa empresa que lo tiene contratado es un competidor de una empresa que sí cumple con sus obligaciones laborales y fiscales. Es una competencia desleal, y eso se da, pues aquí el fraude en esta isla es terrible, ¿eh? Pero la gente no tiene ni la santa idea, es terrible. ¿Eso cómo se va a arreglar? Pues tendrá que intervenir primero por conciencia empresarial. Digo, oye, yo no puedo tener a alguien aquí que no tengo que tener dado de alta para estar tener las mismas cartas de juego que cualquier otra empresa, porque si no, no estamos haciendo trampas. Luego son empresas que son competitivas y otras que no lo son competitivas, y la que realmente cumple con sus obligaciones, como su coste X no puede vender más barato porque entonces no le da, pues la que no paga como debe pagar, pues le cuesta menos, pues al final se carga la otra empresa que está cumpliendo. Es que esto es la cola, ¿eh? Entonces esto es complicado, y eso nosotros no paramos de decirnos cada vez que hay en cualquier foro que se haga que controlase eso, pero no tenemos los mecanismos. Esto ya corresponde a la administración controlar ese tipo de cosas. Pues muy bien, Ramón, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos hecho este repaso, por ayudarnos a recordar viejos episodios de la sociedad lanzaroteña que forman parte de nuestra historia, y bueno, nos seguiremos viendo. Pues gracias a ustedes, y bueno, y aquí estamos para eso, hasta que dejamos de existir. Por favor, queda mucho tiempo para eso. A ustedes, amigas y amigos, también muchísimas gracias por haber estado ahí un día más, y mañana a la misma hora les espero a todas y a todas. Sean felices.